Disfrutaremos de la ponencia Psicología Online, herramientas de psicología 2.0, a cargo de Miguel Ángel Rizaldo Lamoca, psicólogo especialista en psicología clínica y en psicología infantojuvenil. Miguel Ángel es psicólogo especialista en psicología clínica que cuenta con una amplia experiencia de más de 30 años, pasa consulta en Aranjuez. Es uno de los pioneros de la psicología clínica online en España. CEO y psicólogo clínico en www.rizaldo.com. Colabora con distintos medios de prensa, radio y televisión y es formador, influencer, bloguero y conferenciante de salud y bienestar en el ámbito personal y profesional de las empresas, además de asesor de campaña y publicidad. En 2019 publicó Guía para papá y mamá en apuros, en Vital Editores. Y en 2023, Ser frágil es malo, de Plataforma Editorial. El objetivo de su ponencia es hacer ver cómo la psicoterapia online es una oportunidad profesional muy a tener en cuenta. También cómo estar presente en Internet te abre oportunidades más allá de la consulta de psicoterapia. Miguel Ángel, todo tuyo. Pues nada, encantado. Primero encantado y dar las gracias a la organización por invitarme. Para mí es un honor el poder estar aquí con vosotros y haber venido desde Madrid. Y bueno, mi idea es lo que decía, ¿no? Contar un poco mi experiencia. Tampoco os quiero contar mucho rollo, voy a hablar un poco de mí, es verdad, pero un poco para que veáis las posibilidades que podemos desde la psicología online, ¿no? Bueno, os cuento un poquito que yo, pues sí, es verdad que soy un psicólogo veterano. Hoy, por ejemplo, van a dar los premios a la psicología en 25 años colegiados. Yo ya los 30 años me parece que los celebré hace 3 o 4 años. O sea que es verdad que soy un veterano de la psicología. Aún así, pues sí que es verdad que me interesó desde un inicio No os riáis de las primeras fotos, por Dios. Hemos mejorado con la edad, pero bueno. Es verdad que el tema de la psicología online, yo empezaba, os cuento un poquito cómo llegué ahí, ¿no? Fue en el 2011 y un poco por casualidad, ¿no? Esto que es verdad que siempre me ha gustado Internet y bichear por Internet y de pronto encontré en LinkedIn a una colega de origen argentino, pero que vivía en Washington y que hacía psicología online. Me llamó la atención, la verdad, ¿y esto qué es, no? Y le pregunté y me dijo, pues mira, pues lo que hacemos en la clínica presencial, puedes trasladarlo online por videoconferencia, ¿no? Y pues digo, pues lo voy a probar, ¿no? Vamos a probar si esto funciona, porque yo, por ejemplo, yo he trabajado durante 22 años en Madrid, aunque vivía en Aranjuez, y bueno, vosotros igual no tenéis esa conciencia que tenemos en Madrid, que viajamos mucho para trabajar y podemos estar hora y media de ida y hora y media de vuelta, ¿no? Y uno ya estaba un poco cansado y aunque era un trabajo que me ha gustado mucho y que he estado durante 22 años en un dispositivo de la Comunidad de Madrid trabajando con rehabilitación psicosocial con trastorno mental grave, pues es verdad que llega un momento que quieres estar en casa, ¿no? Y esa era la oportunidad, ¿no? De poder estar y trabajar desde Aranjuez, ¿no? Entonces, pues probé y como son las cosas, también fue la crisis, aquella crisis que nos vino, que no sé si recordáis, que nos recortaron salarios y tal, entonces estabas un poco como descontento y empecé, pues un poco como empiezan las cosas, a veces por necesidad y también por casualidad, ¿no? Empecé con la consulta privada a la vez y empecé con la online, ¿no? Tanto presencial como online. ¿Y cómo lo hice? Pues simplemente me anuncié por Facebook y probé, ¿no? Y probé en videoconferencia. Entonces, el Internet no iba como va ahora, ¿no? Con fibra, que va fenomenal y que podemos tener videoconferencias con todo el mundo y con una calidad estupenda, buenísima. En aquel momento no era tan así. Pero bueno, sí que es verdad que yo probé, vi que funcionaba, tuve mi primer paciente, que era una chica de Valencia que tenía ansiedad, funcionó y dije, pues vamos a ello. Y así fue un poco como empezamos.
Bueno, pues la psicología online es verdad que haces accesible algo que de otro modo no sería. Tanto como nosotros, yo sobre todo lo que os quiero hacer ver hoy es que como profesionales es una gran oportunidad. Es verdad que a partir de la pandemia casi lo hemos visto todos, o lo vemos todos ya, ¿no? Pero antes de la pandemia era duro esto porque no todo el mundo lo veía, ¿no? Quizá a partir de la pandemia pues nos hemos visto la necesidad de hacerlo y lo hemos empezado a hacer y habéis visto que funcionaba, ¿no? Yo es verdad que empecé antes y tengo la ventaja de tener mucho camino hecho, ¿no? Entonces, pues es eso, es hacer llegar... es verdad, también os quiero decir que esto no es ni para todo el mundo, pero sí que es verdad que puedes llegar a una población que de otro modo no llegarías, ¿no? Y sobre todo, los pacientes también pueden tener ese psicólogo que ya conocen, que le conocen por redes o lo conocen por internet, y esto me pasa a mí muy frecuentemente, gente que me sigue y que me piden cita después de estar siguiéndome 2 o 3 años, ¿no? Claro, ellos me conocen perfectamente a mí, saben cómo hablo, saben... Yo no los conozco de nada. A veces eso, yo al principio me impactaba un poquito, ya me voy acostumbrando, pero es así, ¿no? Vas generando una confianza que al final, pues las personas cuando tienen esa necesidad, pues van con esa persona que confían, ¿no? Entonces, es hacer llegar la terapia con internet y por medio de videoconferencias, ¿no? Os voy a hablar un poquito ahora, esto es un poquito más rollo, pero creo que es interesante que lo sepáis, y además estos son documentos que luego veréis que están tanto en el Colegio de Psicólogos de Madrid como yo no sé si vosotros igual tendréis, supongo que también. Pues bueno, a partir de que empezó lo de la pandemia, pues sí que se ha hecho bastante documentación y tal. Antes no había nada. Los pioneros en esto fueron los americanos y los australianos en hacer psicoterapia online. Ellos llevan más tiempo que nosotros. Ya, me acuerdo que con esta mujer que hablé, ella en el 2011 ya llevaba 4 años haciéndolo. O sea que, para que veáis que iban muy por delante. Bueno, al final me vais a decir, pues son más o menos las cosas que nos piden o que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener una consulta presencial. Más o menos es casi lo mismo, ¿no? El tener una competencia acreditada, claro, tienes que ser un profesional de la salud, un profesional de la psicología, ver cada caso si es oportuno o no hacerlo desde esta modalidad. Es verdad que con esto te vas a poder poner en contacto con gente que tiene otras culturas o que puede... Yo no tengo la fortuna de poder hablar otro idioma, pero sí que es verdad que también se nos abre el mundo de Latinoamérica o latinoamericanos que viven por el mundo. Y a veces, pues bueno, hay cosas culturales que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero vamos, yo no he tenido problema en ese sentido, al contrario. Yo, por ejemplo, tenía un paciente, recuerdo, que vivía en Texas y que era de origen venezolano y recuerdo que decía, mira, quiero trabajar con alguien, con un español o con alguien de habla hispana, porque aquí los americanos, porque además él era un TDAH adulto, decía que esa impulsividad que era normal, porque como era latino, pues... Entonces, y además me decía, y además para ir aquí a un terapeuta tengo que conducir pues un montón, ¿no? Entonces, casi era más inmediato verme a mí por internet, que estaba a miles de kilómetros, que tener que ir presencialmente a consulta. Luego las competencias de cada profesional, pero bueno, igual que en consulta presencial, ¿no? El caso es si puedes abordarlo o no puedes abordarlo, si tienes las herramientas y si no, pues tendrás que derivar a un compañero, ¿no? Eso es exactamente igual que presencial. Bueno, y luego estarte formando, ¿no? Pues igual que te formas y os estáis formando y nos formamos continuamente en nuestro trabajo, en la psicoterapia, pues tenemos que hacerlo a nivel cuando trabajas online. Es exactamente lo mismo. En el uso de la tecnología. Hoy las tecnologías son muy fáciles, las usamos todos. Al principio me acuerdo, los problemas era que la gente se instalara Skype, pues lo hacíamos por Skype, o a veces tenía cierta dificultad, hay gente más mayor le costaba más. Hoy por hoy las videoconferencias las sabe hacer casi todo el mundo, por no decir todo el mundo. Y luego veremos que hay cantidad de plataformas desde donde lo podemos hacer. O sea que hoy por hoy no tiene nada de
de dificultad, ¿no? Luego, pues bueno, también valorar pero ya os digo que esto hoy por hoy está muy... Yo, por ejemplo, es verdad que a veces hay personas que les cuesta un poquito más mayores y tal, y a veces puntualmente yo lo he hecho por WhatsApp, porque el WhatsApp sí lo manejan, ¿no? Por la videoconferencia de WhatsApp, pero puntualmente. Normalmente lo pueden hacer por la plataforma que queráis. Bueno, esto es interesante también, porque a veces, pero igual que nos pasa en presencial, tenemos que tener los conocimientos para actuar en una situación de emergencia, ¿no? Me ha pasado un caso trabajando online, nada más. Recuerdo, era una paciente con una depresión bastante grave, que no acababa de remontar y la verdad es que yo ya no sabía qué hacer, que en un momento dado me puso un mensaje, ¿no? Me puso un mensaje por WhatsApp y era como una despedida, ¿no? Entonces dije, Tate, aquí hay que hacer algo. La llamé enseguida y se había tomado mucha medicación. Y bueno, venía a despedirme, no sé qué. Menos mal que yo tenía... no dejé que se durmiera, contacté con el marido ya se puso en marcha, llamó a los servicios de emergencia y bueno, yo estuve como hora y media hablando con ella, ¿sabéis? En un trabajo de hacerle ver que no era el camino y sobre todo que nos dejara, que abriera la puerta a los servicios que iban a ir, ¿no? Y luego a su marido que también iba a ir. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay que tener conocimiento pues de lo que tienes que hacer en ese tipo de momentos, ¿no? Y si sabes recursos de donde vive la persona o algún familiar o algún contacto, ¿no? No siempre es fácil tener los contactos con los familiares porque no tienen por qué dártelos, claro está. Pero bueno. Yo solo, en estos 13 años que llevo trabajando, solo me ha pasado una vez, esto que os cuento, ¿no? No es lo habitual. Bueno, pues igual, aquí habla pues esto, ¿no? de personas con riesgo de suicidio, pues como habláis esta mañana, pues hay protocolos y hoy por hoy sabemos mucho mejor cómo tratar o trabajar con este tipo de problemas, ¿no? Estar formado en ello. Y si no, derivar a otro profesional que sepamos que puede manejar esa situación o a los servicios públicos donde les puedan atender. Y por último habla de los casos, bueno, de trastorno mental grave. Yo he trabajado muchos años con ello y es verdad que, hombre, que hay que hacer un trabajo mucho más, ¿cómo diría yo? Más intenso y a lo mejor yo he trabajado con pocos con trastorno mental grave, pero gente que está muy conservada y que está muy bien. Normalmente, si son personas que ya tienen un deterioro largo de enfermedad y tal, pues es verdad que hay recursos, que aquí en Andalucía hay muy buenos recursos también, como tenemos en Madrid, donde yo empecé a trabajar, donde yo he estado trabajando muchos años, de rehabilitación psicosocial para trastorno mental grave. Entonces, es más conveniente que vaya ese tipo de recursos que va a ser mucho más útil para ello. Pero bueno, puntualmente es verdad que hay gente que afortunadamente, que incluso con trastorno mental grave, hoy por hoy están muy bien y están muy funcionales, porque cada vez sabemos más en ese terreno y cada vez se trabaja mucho mejor. Y antes, ¿no? Bueno, el tema de la confidencialidad, al igual que lo hacemos a nivel presencial, pues también online. Bueno, hay algunas particularidades. Bueno, hay muy importante la ley de protección de datos y el código deontológico que tenemos los psicólogos, ¿no? A nivel de personas, pues bueno, sí que es verdad, utilizar auriculares pues va a hacer que aquello sea mucho más confidente de lo que tú estás hablando, de lo que te hablan, ¿no? Y bueno, siempre informar que eso es confidencial, pues bueno, eso es pues igual que hacemos en presencial, ¿no? Que lo que se trabaja y se habla y se ve en consulta, pues es confidencial. Ahí se lo come un poquito, pero bueno, inherentes al uso de la tecnología, pues bueno, también habla ahí de que los pacientes normalmente se buscan la situación en la que estén en mayor intimidad. Normalmente pues buscan la situación en su casa o el momento en el que no hay nadie. O sea, en eso no hay que decir nada, ellos ya se procuran el estar en un momento de intimidad, ¿no? A veces yo pues, os puedo decir que he hecho
esas sesiones estando el paciente. En Estados Unidos, yo no sé por qué, tienen mucho amor al coche, lo hacen mucho desde el coche. A mí me llamó mucho la atención al principio, pero es relativamente habitual, no sé. Eres un sitio en el que no hay nadie y lo hacen desde ahí. Luego algunos desde el trabajo, si tienen una oficina, si tienen su despacho y no pueden en otro momento, pues lo hacen desde ahí. Al final, cada uno busca... Normalmente la gente sabe cómo buscarse ese sitio de intimidad, ¿no? Es verdad que, bueno, que luego vendrá en algunas de las ventajas, que una de las cosas importantes en la psicología online es que la persona está en su terreno. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que está mucho más cómodo que lo que pueda estar en una consulta del psicólogo. O sea, al final, ya no solo el tiempo que puedas perder en ir a la consulta, sino que puedes estar en una sala de espera o también puedes entrar por una puerta. Yo tenía algunos pacientes que me han dicho que si no hubiera sido online, nunca hubieran ido al psicólogo. Porque online, pues hay ciudades pequeñas que me conoce todo el mundo y si entro por la puerta ya saben dónde voy. Y no me apetece, ¿no? Tienen todo el derecho del mundo a que no les apetezca. Entonces, es verdad que tiene eso. Y también me han dicho que a veces han sido mucho más sinceros siendo la terapia online que siendo presencial. Y es curioso, porque todos tenemos el prejuicio de al que ser online, como es cibernético y como es con una máquina, como que va a ser más frío. Y es un falso mito, no es frío. Eso depende mucho del terapeuta, ¿no? De la calidez y de las habilidades del terapeuta, más que del medio por donde lo haces. Una terapia presencial puede ser fría como un témpano y no transmitir nada de empatía. Sin embargo, se puede hacer muy empático por la videoconferencia. Bueno, el consentimiento informado. Pues bueno, sabéis que tenemos que tener el consentimiento informado, que tenemos sus datos. ¿Y cómo lo haces online? Pues al principio era un poco rollo, porque tenías que mandarle un papel, que lo firmara, que le hiciera una foto y te lo mandara, o que lo escaneara. Pero hoy cada vez es más fácil, ¿no? Porque es rellenar, en mi web rellenan los datos y luego al final dan como un tipo de firma, ¿no? Entonces ya se guarda y se guarda en un sitio seguro. Entonces, hoy por hoy con la tecnología es mucho más fácil, pero se hace igual, ¿no? Incluso yo lo utilizo ya así para los presenciales, ¿no? Estoy con la hojita, porque al final la hojita, y lo hacemos así. Bueno, hay guías prácticas desde el Consejo General de Psicología, de la psicología online, y también en el Colegio de Psicólogos de Madrid también tenéis hay bastantes guías, ¿no? de cómo hacer la psicoterapia online. No es nada del otro jueves, pero bueno, yo creo que es interesante si vais a hacerlo y no lo habéis hecho hasta ahora, pues que os echéis un vistazo, ¿no? Por si hay algo que os pueda aportar. Bueno, habla de la seguridad informática, las buenas prácticas en protección de datos. Bueno, pues al igual que presencial hay que tener todo cuidado con esto, pues hoy por hoy también a nivel online también las plataformas en las que trabajan ya eso te lo garantizan. Incluso te garantizan guardar historias y todo. O sea que... Bueno, estos son unos datos que son curiosos porque porque yo vengo contando esto desde antes de la pandemia. Claro, yo no recuerdo la primera vez. La primera vez fue en el Colegio de Psicólogos de Valencia, pero yo creo que fue antes eso. Pero estos son datos, los que veis en blanco, menos los que están súper en naranja. Lo demás es del año 2015, publicados en el 2017. Es súper curioso cómo hemos pasado de que a mediados del 2015 utilizamos el 26% de los psicólogos en la terapia psicológica online y a partir de la pandemia un 95%. Ha sido exponencial, brutal. Bueno, a veces la vida es así, ¿no? La necesidad nos lleva a ello, ¿no? Yo al principio me acuerdo que me criticaban muchos otros profesionales, tendemos a lo que no conocemos, criticarlo, de entrada sin conocerlo. Y a veces eran profesionales no muchos, pero sí que a veces incluso estudiantes de psicología decían, pues
¿Qué me estás contando? ¿Has practicado alguna vez? ¿Las sabes? Y sin embargo, pues bueno, ese concepto, afortunadamente, yo creo nos viene bien a todos. Yo soy de los que piensa que cuanta más gente hiciera terapia online, muchísimo mejor me iba a ir, porque la gente lo iba a ver como algo más normalizado y algo más posible de hacer, y así ha sido, ¿no? Entonces, es verdad que a partir de la pandemia se pegó el estirón en esto. Recuerdo en la pandemia me llamó un compañero de Barcelona preguntándome por esto de psicología online, que él nunca había hecho. Claro, y le dije, bueno, es que yo ya llevo unos años en esto. Claro, ahora tienes que empezar tú. Y es normal que al principio te cueste, que no vayas a encontrar fácil los pacientes, ¿no? Que luego veremos cómo me llegan los pacientes a la consulta online. Pues como vemos es súper llamativo, ¿no? Y solo el 1,6 pues dice que no tiene interés de utilizar la psicoterapia online. Es súper llamativo. Bueno, estos fueron datos de aquel entonces donde todavía la mitad de la gente solo tenía una web. En LinkedIn estaba el 43%, o sea, todo esto ha aumentado muchísimo más. En YouTube apenas había un 3%, ¿no? Y un blog, pues un 26%. Esto, hoy por hoy, es que no he encontrado datos que se hayan publicado más recientes, pero en cuanto los haya los voy a contrastar y eso va a ser, vamos, muy significativo, ¿no? Los cambios. Bueno, esto sí que es actual, lo del perfil del paciente virtual, entre 25 y 54 años, un 14% son menores de 24 años y mujeres un 67,4%. Y la patología más frecuente que no se ve es ansiedad y depresión, pero sobre todo distimia, ¿no? Esa depresión más leve y muy frecuente que normalmente tienen las personas después de haber llevado un periodo de ansiedad y sin haber trabajado bien esa ansiedad, ¿no? Pues un poco lo que vemos en la consulta presencial privada, ¿no? Normalmente es esto lo que vemos con más frecuencia. Bueno, esto os cuento tal cual lo ofrezco, ¿no? ¿Qué ofrecemos? Pues sesiones de tratamiento por videoconferencia y bueno, ahí describen 3 pasos que te dicen cómo hacer ese tratamiento. Todo esto está en la web para que si alguno de vosotros animáis y todavía no lo hacéis o ya lo estáis haciendo pero no tenéis la web, pues podéis coger todo esto de mi web en rizaldos.com donde os puede servir de ayuda, ¿no? Y ahí es donde me pueden solicitar la sesión de tratamiento, ¿no? Y eso, rellenan eso y justo eso me llega un email, ¿vale? Bueno, ahí yo soy partidario de decir los datos y de decir lo que se cobra y todo eso. En esto, yo también como profesional, esta mañana, hoy ya he venido un momento al final y estaba Israel hablando del grupo que vais a hacer de suicidio y hablábamos de que los psicólogos siempre vamos detrás de todos, ¿no? Cuando somos los profesionales que controlamos el tema del comportamiento, ¿no? Y a veces yo creo que no nos hacemos a valer, ¿no? Lo hablaba antes con la vicedecana de que a veces somos, no sé, peor que las monjas de caridad, porque a todo vamos gratis, queremos cobrar poquito porque la gente está mal. Yo, creo que ya hago bastante gratis y es divulgando y divulgo, y cuando divulgo y me hago cualquier entrevista en un periódico, todo eso es gratis, eso no cobras nada. Y cuando estoy en redes sociales y divulgas, tampoco. Yo creo que ya ofrecemos bastante y que es verdad que tenemos que tener valor de valorarnos, porque no acabamos de valorarnos, no sé por qué. Creo que tenemos un complejo, los psicólogos, en este sentido, y hay otros profesionales de la salud que nos pasan por delante, aunque no tengan la formación ni sean tan especialistas como nosotros, pero somos un poco así. Creo que a ver, esperemos que vayamos cambiando en ese sentido, ¿no? Yo creo, hablábamos de lo del voluntariado, a mí me parece, cuando la pandemia, pues, en fin, yo creo que los psicólogos somos profesionales que tenemos que
que cobrar por nuestro trabajo. Se puede hacer voluntariado, pero es que continuamente parece que cada vez que hay una catástrofe tienen que ir los psicólogos. Hay un regimiento de psicólogos y ¿por qué no están ya contratados y hay servicios de psicología para ese tipo de cosas? En fin, son cosas porque he trabajado mucho en lo público y sé cómo está, ¿no? Y me da mucho coraje, ¿no? Que yo creo que el principal problema somos nosotros mismos, que no nos damos a valer, y es verdad que tampoco nos ayudan a darnos a valorar los otros profesionales de la salud. Pero bueno, luego una pregunta muy frecuente es cómo se cobra, ¿no? Pues hoy por hoy pues te pueden hacer desde una transferencia bancaria al Bizum, al famoso Bizum, se puede cobrar también por ahí y también por PayPal. No hay ningún problema. Yo de estos 13 años no he tenido ningún impago. Lo que sí que hago, y esto os recomiendo, que la primera sesión, por ejemplo, siempre la cobro anticipadamente. No reservo el hueco si no he pagado. Y no tengo ningún problema, la gente lo hace. Y yo creo que es otra cosa que hay que hacernos valer, porque a veces yo siempre digo que uno de los problemas más graves en mi trabajo o de los más difíciles a veces de gestionar es la agenda. Y sabéis, pues las anulaciones y todo este tipo de cosas. Los americanos cobran la mitad de la sesión si no avisan con antelación de más de 24 horas, por ejemplo. Pues igual podemos hacer este tipo de cosas, pero también somos muy flexibles los psicólogos y a veces no hacemos esto, hacemos la primera sesión gratuita, en fin. Que yo creo que nos tenemos que dar a valer porque si no, no nos van a valorar. Y es el momento de la psicología. Yo creo que a partir de la pandemia, donde todos hemos trabajado y hemos trabajado muchísimo, yo creo que ha sido el momento de la psicología de que la gente se ha dado cuenta que esto es una profesión que hay que valorar, ¿no? Y que es verdad que se habla mucho de salud mental, está de moda hablar salud mental, pero se hace poco, no se hace mucho. En lo público se hace bastante poco. Sigue igual, sigue todo igual. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Pues tenemos desde el Consejo General de Psicología de España, nos ofrece a todos los colegiados la posibilidad de tener videoconferencia, agenda y mensajería instantánea gratis. Esto yo no lo hago, pero lo voy a hacer, porque ahora yo lo estoy... Bueno, primero estuve con una plataforma que era de aquí, andaluza, que se llama Open Therapy, pero el problema es que ya no funciona, no han tenido éxito. Eran una psicóloga y su hermano que era ingeniero y que montaron una empresa y es verdad que ganaron algún premio de emprendimiento y tal, y yo estaba con ellos asesorando y tal, pero al final no ha funcionado la empresa. Y entonces, pues eso, lo que os decía, que tenemos esta posibilidad, que lo hace esta gente, PsychoPocket. Luego hay otros servicios que te pueden dar y que ya te cobran algo, pero esos 3 servicios son gratuitos para los colegiados. Evidentemente hay más plataformas. Yo en este momento lo hago por Zoom, pero porque en la pandemia sí que hice varias streaming y puedes hacer streaming, por ejemplo, hasta de 100 personas, ¿no? Sin embargo, la otra plataforma yo creo que no llegan a 10, creo que no te deja más de 10. Entonces, por eso sí que lo he hecho por Zoom. Zoom lo conoce todo el mundo, Zoom es muy fácil, pero supongo que la del Consejo General, supongo que la de los colegios será igual, será fácil hoy por hoy, no hay problema. La gente que estéis en Doctoralia, que sabéis que es ¿cómo se llama esto? Un listado de profesionales, pues también te ofrece esa posibilidad. Y está bien la plataforma. Skype, yo es con lo que empecé. Hace muchos años que ya no lo utilizo, pero bueno, es otra. Y lo que os decía antes de WhatsApp, puntualmente sí que lo utilizo, pero puntualmente para situaciones de que no le va el Zoom. Es rarísimo que a alguien no le vaya o que el ordenador pues se hace el último término por WhatsApp. Saber también que igual no lo hacen desde un ordenador, normalmente lo hace la gente desde los móviles, porque tienen mejores móviles que ordenadores. Y los móviles hacen mucho mejor la videoconferencia. Pero
se puede hacer igualmente, no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, aquí otra vez voy a ser un poquito crítico, ¿no? También podéis hacerlo con plataformas que te ofrecen el adherirte a ellas y ser psicólogo online. El problema, pues esto es como los seguros, los sanitarios o los clínicos, sabemos que te pagan una mierda, pues estos también. Y el problema de esto, claro, que bajan muchísimo los precios y el profesional pues acaba ganando 8, 9 o 10 euros o 12. Y tienen muchísima gente trabajando con ellos, ¿no? Es así. Y bajan los precios y es verdad que revientan el mercado. Y detrás de estas hay corporaciones, Therapy Chat, que ahora se llama Therapy Site, pues detrás había fondos financieros, o sea que hay gente de pasta ahí que han visto que esto de la salud mental hay pasta y que hay negocio y se han dado cuenta antes que los psicólogos. Y nos están utilizando ahí. Es así. Yo creo que, no sé, yo creo que esto pues nos hace mal a todos, ¿no? Que al final el low cost es low cost. O sea, alguien que cobra tan poco no puede trabajar bien. No puede trabajar bien. Y al final, pues es gente muy rotativa, gente que se va, gente que empieza, gente que... Pero a mí me parece lamentable que sea así. Esta gente hizo en Madrid, lo de Therapy Chat, es que hubo hace unos años, hicieron como ¿cómo diría yo? Pues como una especie de evento que se llama Ir a llorar a llorería. Y hablaban de la ansiedad y hablaban de... Eso fue muy criticado, porque a partir de ahí se metieron en todos los medios porque vieron que decían los riders de la psicología, ¿no? Que eran los psicólogos que estaban contratados, que normalmente lo que te hacen es, tú eres autónomo y te pagan una comisión de lo que es la sesión. Pero claro, si son, no me acuerdo, hacían bonos que son muy bajos, entonces claro, te acabas cobrando poquísimo. Bueno, aquí es un ejemplo de lo que os decía antes, de Open Therapy, que hace pocos meses que acabó, por eso tengo este ejemplo de ver cómo se hacía. Normalmente en cualquier plataforma tú ves a la otra persona que entra, está como en una sala de espera, que no es una sala de espera, que está ahí, y tú le das la entrada, ¿no? Y ya está, y no tiene mayor misterio. Yo, bueno, esto ya es un poco clínico, pero yo trabajo mucho, sobre todo he empezado a trabajar mucho con vídeos y con la imagen, a partir de que, claro, trabajo por internet, ¿no? Porque quizá se pierden cosas, claro, se pierden dinámicas que puedes hacer presenciales, no las puedes hacer online. Yo, en ese sentido, lo compenso mucho con vídeos, ¿no? Que hay metáforas, o yo trabajo mucho en terapia de aceptación y compromiso, que hay metáforas y están en vídeo y lo ves, lo comentas, luego le mando los vídeos. Yo siempre, después de cada sesión, le mando un email con lo que hemos trabajado en la sesión, con lo que hemos visto en la sesión, y siempre le mando algún artículo, alguna cosa que quiero que lea para la siguiente sesión de lo que quiero trabajar, ¿no? Esas son un poco las tareas. Los psicólogos siempre estamos con las tareas, pues esas son las tareas que yo mando, ¿no? Y te ven así, ¿no? Como lo estáis viendo. A ver, ventajas de la psicoterapia online o la psicología online, que es accesible. Es verdad que puede llegar personas que de otro modo no llegarían. Recuerdo que veía una chica del País Vasco que tenía, ¿cómo se llama? Era un síndrome de hueso frágil, que tenía una movilidad muy reducida y ella, pues claro, manejaba muchísimo internet, ¿no? Y fue el modo de trabajar con ella porque en su pueblo, era un pueblo pequeño, había psicólogo pero tenía escaleras y no podía ir. Y empecé a verla online, ¿no? Y por eso es accesible en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de que pueden llegar de poblaciones donde a lo mejor no son grandes poblaciones y a lo mejor no encuentran al psicólogo, ¿no? O llegarte a ti porque te conocen y porque creen que les puedes ayudar, ¿no? Se ahorra tiempo, mucho tiempo.
Los desplazamientos no existen. Aquí es directamente, se conectan y ya está. Y eso conlleva dinero. Yo cobro lo mismo online que presencial, que esta es otra historia que también hacemos los psicólogos. Cobrar menos porque es online, el trabajo es el mismo, la hora es la misma y lo que tú trabajas es igual. No soy partidario de cobrar menos porque sea online. Rompe el miedo, la barrera y la vergüenza, es verdad, que es lo que os decía. Yo pacientes que no van a ir a consulta, que no van a ir ahí, no se van a exponer a eso, sin embargo, online sí lo puede hacer, ¿no? Pues bueno, puede ser una ventaja también, ¿no? Y la comodidad, es muy cómodo, súper cómodo. Yo tengo muchos mejores datos de adherencia a tratamiento online que presencial. Presencial pues es más complicado, al final te tienes que mover, tienes que ir. Y eso en las grandes ciudades no os cuento. La capacidad de elección, claro, pueden elegir aquel psicólogo que quieren y que les apetece y que piensan que les puede ayudar, ¿no? Bueno, pues está adaptado a lo que hacemos hoy en día. Hoy trabajamos, nos vemos a la familia, y más a partir de la pandemia, que empezamos a utilizar muchísimo la videoconferencia, ¿no? Entonces, y internet. Y como les decía, pues aumenta la adherencia al tratamiento. Esta imagen es de una serie americana que se llama Terapia Chat, que también es muy antigua. O sea que ya nos lleva ventaja. Bueno, os cuento aquí mis datos, aunque se ven fatal, pero bueno, para que os hagáis una idea, pues hemos trabajado casi con todo el mundo ya. Y eso que tengo la desventaja de no hablar otro idioma, pero hay españoles por todo el mundo, o hispanos. Y cualquier país que penséis que, pues, China, Australia, la India, en fin, y luego toda Europa, acá hay muchísimos españoles desplazados trabajando. Y al final, bueno, lo que quieres es alguien en tu idioma. O hispanos que también lo que quieren es... Tenemos la ventaja de que además yo creo que tenemos que tener en cuenta que los latinoamericanos a los profesionales españoles les valoran mucho, nos valoran mucho. Y es un mercado importante. Es verdad que a veces no tienen el poder adquisitivo que puedan tener aquí, pero hay muchos que están en Europa o están en Estados Unidos, muchísimos. Yo, mexicanos, recuerdo a una pareja que vi mexicana que estaban en Texas y tenían 2 o 3 restaurantes. O sea, o sea, es una oportunidad, es algo que te abres al mundo, algo que parece, y es alucinante, ¿no? Poder tener una conferencia un día con una persona en Texas, otro en China, en Australia, sesión tras sesión, y yo no moverme de Aranjuez. No se ve muy bien, pero bueno, lo cuento. Las sesiones online, este es el porcentaje de las sesiones online que he ido haciendo cada año en relación online y presencial, ¿no? Empecé con un 32%, un 46%, un 48%, llega 2020, bueno, 19, ¿no?, que empezó la pandemia, y en el 20 fue el 90% y el 2021 el 100%. Yo estuve 2 años, desde marzo del 19 a marzo del 21, 2 años trabajando única y exclusivamente online. Y mucho, muchísimo. Yo creo que son los años que más he trabajado en mi vida. Y a partir de ahí dije que tenía que bajar el pistón porque no quiero ser el más rico del cementerio. Una cosa muy importante, y también los psicólogos nos tenemos que cuidar, ya lo hablábamos antes con la vicedecana, ¿no?, que a veces con las circunstancias te hacen que tienes que trabajar, pero también somos difíciles a la hora de decir que no a la gente, ¿no? Y es verdad que es un trabajo, la clínica, yo llevo toda la vida de clínico, es un trabajo apasionante, es un trabajo que me gusta un montón, pero es duro. Estar todo el día viendo el sufrimiento de los demás y cuando ya empiezan a funcionar, se van. Y viene otro con otro problema y así. Entonces, es verdad que os tenéis que cuidar, que nos tenemos que cuidar, ¿no? Y yo eso, en ese sentido, lo tengo claro. En el 2022 ya fue el 80%, ya empecé a ver presencial, y en este momento, hasta lo que hemos llegado, hemos bajado ya al 53%. Pero bueno, ya es un poquito más de la mitad. Vale.
Bueno, lo más importante es que aquí, por ejemplo, en Doctoralia, que pueden poner, pues que la mayor parte de la gente habla, son online, ¿eh? Hablan de cercanía y empatía. No me han visto nunca presencial. Para que veáis el mito que os decía al principio. Se puede ser cercano, aunque estés a miles de kilómetros. Yo creo que eso tiene que ver con tus habilidades como terapeuta, claro está, no con la metodología que utilices o el medio, mejor dicho. También puedes hacer otras cosas, no solo psicoterapia online. Bueno, puedes hacer formación online. Yo tengo formación online tanto como para psicólogos como para personas en general, varios cursos online que la gente se apunta y puede hacerlo. Luego también conferencias online, lo que os decía, por streaming. En la pandemia se hicieron muchísimas y la verdad es que era algo que estaba muy bien, muy cómodo. Hoy por hoy se sigue dando mucha formación online. Yo soy profe de ISEP y doy en un par de máster clases y a veces son presenciales o online, ¿no? Y bueno, supervisión de casos, que también tengo un servicio de supervisión de casos. Bueno, no es el futuro, es el presente, pero hace ya mucho. Y esto os ponía porque hace años que salió en Telediario hablando de la psicología online, ¿no? Bueno, ¿cómo llegas ahí? Pues los psicólogos no solo tenemos la posibilidad de estar en el ámbito sanitario, ¿no? A veces yo creo que nos remitimos mucho a eso y podemos estar donde está la gente y podemos trabajar mucho en lo que es la prevención, ¿no? Y no solo la salud es no tener enfermedad, la salud es tener bienestar y nosotros podemos trabajar en dar las pautas o herramientas para tener un mayor bienestar y eso lo podemos hacer a la población en general, ¿no? Por eso, bueno, divulgamos. La divulgación te ayuda a que te conozcan, pero también te ayuda, pues eso, a lo que os decía antes, ¿no? Yo creo que como profesional de la psicología tenemos la obligación de transmitir esos conocimientos que a la gente le pueda beneficiar en su día a día y sobre todo generar un mayor bienestar, ¿no? En fin, trabajar en todos esos medios. ¿Cómo llegas a, pues bueno, sumando un poquito más o menos las redes sociales, pues llegas a 124, que no es que llegues a 124.000, pero con que sea el 5% ya es muchísima gente. Desde la web, las redes sociales, Instagram, YouTube, bueno, lo que antes se llamaba Twitter, newsletter, en fin, hay en distintas redes sociales en las que tú te expones, en las que expones quién eres y a partir de ahí es verdad que te conocen y pueden llegar a tu consulta. Poner en vuestra web hago psicología online, puede llegar a alguien, pero tenéis que moveros. Si no os movéis, no lo va a ver. Hay muchísimos. Y si quieres, claro, llegar a un posicionamiento y una visibilidad que la gente te vaya viendo, te vayan llamando para eventos o que se hagas en listados de este tipo, ¿no? Pues eso, lo que os decía, ¿no? Hacer un poco accesible la psicología, ¿no? Que llegue al alcance de todos. Bueno, otras cosas que hemos hecho, pues por ejemplo, es verdad que estos eran vídeos que no se pueden, porque pesan mucho, pero bueno, era un vídeo de una experiencia que hicimos en Valencia, era con un compañero, con Nacho Coller, que es un psicólogo valenciano que también está mucho en redes sociales y os recomiendo seguirle porque sí que es verdad que aporta. Y estuvimos también, nos colaboró un neuropsicólogo, Raúl Esper, que es de la Universidad de Valencia, y una psiquiatra, Mila Fuentes. Y hicimos una experiencia como de formación, pero en un restaurante donde estaba incluido la comida, ¿no? Y la comida también, bueno, se habló del bienestar y cómo la comida te puede llegar a hacer o a tener mayor bienestar, ¿no? Y bueno, fue hacer una cosa distinta, salirnos de las consultas, ¿no? Salirnos de... Y es verdad que tuvo mucho éxito. No lo hemos repetido, pero creo que a veces los psicólogos tenemos que estar donde está la gente, ¿no? Que a veces la gente nos ven como, sobre todo a los clínicos, como si fuéramos personas un poco raras o extrañas y siempre creen que tenemos un diván, ¿no? Y no es así.
En ese sentido, pues bueno, al final también te da la posibilidad de tener sinergias con otros profesionales, ¿no? Hay con Sonia Cervantes, que también divulga mucho, ahí está Iñaki Vázquez, que es psiquiatra, que desafortunadamente falleció, bueno, en fin, con Patricia Ramírez, con la que colaboró en su clínica de psicoterapia online. Ahí abajo está Tirapu. Te da la posibilidad de escribir en los blogs de empresas, ¿no? Como veis, pagando, esto sí te pagan. Las empresas sí pagan. Los medios de comunicación no, pero esto sí. Y eventos, también, por ejemplo, esto fue en IKEA, que hicieron un evento sobre el amor, perdón, sobre el descanso. Es que era el Día de los Enamorados, por eso. Y era sobre el descanso. Y ellos iban a vender colchones, pero bueno, había un psicólogo, un especialista, que era yo, un médico especialista en sueño, un fisioterapia, también había una sexólogo, y se hizo como una rueda, una mesa redonda. Te pueden llegar oportunidades como esta, ¿no? Asesor de una campaña de publicidad a nivel nacional y muy potente. Les asesoré en esta campaña, que hicieron anuncios que Daniel Sánchez Arévalo, el director de cine, y Javier Gutiérrez. Y bueno, fueron estas dos campañas, ¿no? Les de información, y luego incluso pues poder escribir libros, ¿no? Que de otro modo yo creo que nunca hubiera escrito un libro, pero llegan las editoriales y te lo ofrecen, ¿no? En el 2019, Guía para papás y mamás en adultos. Es verdad que esta era una editorial pequeña y no se movió mucho, y sin embargo, que ha salido este año, Ser frágil es malo, va por la tercera edición, y el otro día me dijeron que también estaba en audiolibro y en fin, en ebook también. Está teniendo bastante éxito. Una cosa que yo al principio de hacer psicología online no pensaba que iba a llegar ahí, ¿no? Pues eso es todo, era un poco contaros mi experiencia, y creo que os puedo ayudar, y tenéis la ventaja de que yo no tuve, que alguien te diga que eso funciona.